Ya estamos aquí nuevamente, mis hermanos. Vamos a ver quiénes se van conectando. Hola Chema, ¿cómo estás? Buenas noches, Araceli. Estuvimos en la alabanza, así es que Olivio Marieta, buenas noches. Berta, Ángeles, qué gusto que nos estemos conectando. Me da mucho gusto este domingo saludar a muchos hermanos el próximo domingo. Jocelyn, ¿qué tal? Que te viene te viene la alabanza. Toda mesa, ¿qué tal? Bernardo, saludos. Buenas noches, Leocame, buenas noches. Bueno, pues qué gusto saludarlos a todos y pues hoy vamos a orar para que el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender. Gracias, ángeles, a Cristo sea la gloria, a Cristo sea la gloria. Nos permite adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, danos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que cada uno de nosotros podamos recibir de ti, Señor, para este hombre interior, por medio de tu precioso espíritu, por ese lucero que hiciste brillar en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos conocerte, Señor, gracias a la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Allá en la cruz. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues debemos verdaderamente sentirnos privilegiados de poder saber que el Espíritu de Dios nos muestra a Dios, nos enseña cómo es el Padre, nos muestra sus misterios, ¿sí? Nos muestra la sabiduría eterna. Ahí es donde debemos estar muy contentos. Mira, abre tu Biblia ahí en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, una parte que es muy, muy hermosa porque dice Colosenses 2:1, porque quiero que sepas, dice el apóstol Pablo, cuán lucha sostengo por vosotros. O sea, el apóstol Pablo estaba luchando por los colosenses, por los corintios y por todos. Y esa es la oración que todos nosotros tenemos que tener para todos nuestros hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder comprender sus misterios y ver el lugar tan privilegiado que tenemos tú y yo, mi hermano. Entonces, él hablaba de una lucha porque tenemos una gran lucha con nuestra alma, que nosotros veníamos de ser almáticos solamente y de estar caminando conforme al mundo camina, ¿no? Es decir, el mundo camina en tinieblas, el mundo trae sus razonamientos, ¿sí? Entonces, lo más hermoso de todo esto es que a través de esta oración que hacemos de Efesios 1, 16 y 17, Dios le estamos pidiendo que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en todos los misterios de Dios, porque a medida que lo vamos conociendo más a Dios, vemos su grandeza, pero hay una gran lucha en nuestra mente, donde el diablo viene y pone pensamientos y nos vuelve almáticos, las situaciones nos ponen almáticos. Por eso él sostenía una gran lucha
por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Él está orando por toda la iglesia universal. Dice en el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ese entendimiento de poder entender la Escritura, y dice aquí, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque si tú lo estamos conociendo, mis hermanos, por eso decía, somos privilegiados, porque en el Padre y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que, y esto dice Pablo en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, o sea, palabras de sabiduría humana, sino por eso es tan importante que tú ores antes de abrir la Biblia, ores antes de que venga una predicación, como hacemos, hermanos, vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque eso nos va a transformar, eso nos va a cambiar y nos va a dar esa sabiduría que Dios tiene para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, ¿sí? Palabras que nos convencen y que muchos salen muy motivados, pero no es palabra de Dios. Lo que nos cambia es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento de conocer el misterio del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Mira, aquí en 2 Corintios 4:6, vamos a ver qué tan hermosos estamos privilegiados. 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué resplandeció en nosotros? La luz. Por eso, ahorita con estas fechas que estamos viviendo, que las vivimos cada año, ves las noticias y que hay que estar en Mixqui, la gente dice el mejor lugar para estar es en Mixqui, y en tal estado hacen esto y hacen el otro, y la mismo el hombre en su sabiduría humana dice cómo vas a honrar a tus muertos y todo, y todas esas cosas para nosotros ya no tienen importancia porque son tinieblas, y más bien las reprendemos porque Dios hizo resplandecer la luz en nosotros. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, sí, mira, vuelvo a leer aquí, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué palabras inspiró el Espíritu Santo a Pablo para escribir esto? Tú y yo tenemos la luz en nosotros, la luz en nosotros. Es decir, tu espíritu es un espíritu que tiene la luz al 100%.
Por eso Dios no podía vertir un vino nuevo en un odre viejo. Por eso Dios tenía que cambiar tu corazón para poner un corazón ahí de carne y poderte cambiar este espíritu. Recuerda Ezequiel 36, que Dios nos dio un espíritu nuevo y puso su espíritu en nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe esto en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este hermoso tesoro en vasos de barro. O sea, está tu espíritu, que es un vaso de barro, tiene este tesoro tan impresionante para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta excelencia que te hace vencer, que te da poder, que te da más abundantemente de lo que pides o esperas. Amén. Toda esta hermosura la tenemos en estos vasos. O sea, mira, cuando tú lees, por ejemplo, Gálatas 5, fíjate, cuando lees Gálatas 5, 22, dice Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu, y dice con E mayúscula, el fruto del Espíritu que tú y yo ya nos da nuestro Espíritu. Aquí no dice que va a dar. Yo sé que vamos a dar fruto, porque el que permanece en Cristo, va a dar mucho fruto, porque va cambiando todas esas tinieblas por la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, renovando nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Cristo Jesús. ¿Sí? Recuerda lo que dice ahí en Efesios, ¿no? Ahorita vamos allá a Efesios. Recuerda que dice Dios, ya vístete del nuevo hombre creado según Cristo. Es decir, tú ya te tienes que vestir de ese nuevo hombre que ya está en ti. Ese hombre que es un vaso de barro, ¿sí? Ese hombre que tiene ese tesoro tan impresionante que es el Dios mismo habitando en nosotros, ese Dios maravilloso, ¿sí? Ya está produciendo ese fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ya no hay ley. Es decir, ya tu espíritu lo produce. Pero tú, ¿por qué no lo produces si ya lo tenemos? Porque tenemos que renovar nuestra mente, como dice aquí en el libro de Efesios. Mira, vamos aquí al libro de Efesios. Dice: Efesios 5, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, que tú y yo vivíamos, despójate, pues porque seguimos muchas veces caminando como hombres. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿quién es este hombre viejo que tenemos? Es nuestra alma, ¿sí? Porque tú tienes un hombre nuevo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que tengas ese nuevo hombre en tu mente. Y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Vístete del nuevo hombre que ya fue creado en ti. Amén. Que ya fue creado ¿en dónde? En ti. Por eso tu espíritu ya produce en ti amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese nuevo hombre que está que es un barro, donde lo compara
Pablo de esta manera, ese espíritu nuevo que tú tienes, dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pues sí, porque ante la excelencia de Dios que habita en ti, porque es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo morando en nosotros. Amén. Entonces tenemos este hermoso tesoro en nosotros mismos, en vasos de barro, ¿sí? En vasos de barro. Y por eso aquí dice la palabra de Dios que vístete del nuevo hombre creado según Dios. Dios ya lo crió en la justicia y santidad de la verdad. Por eso a partir del versículo 25 dice, ya ese viejo hombre, despójate de él, dice aquí, quita ya la mentira. Muchas veces los cristianos seguimos mintiendo porque seguimos teniendo ese viejo hombre. Aunque tengas ese nuevo hombre dentro de ti, falta renovar tu mente, dice. Por lo cual desecha ya la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo. No, dice, no habla la verdad solamente con los cristianos, no, con cualquier persona tienes que hablar la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, sí te puedes llegar a enojar, pero ya no peques. ¿Por qué? Pues porque hay un nuevo hombre en ti. Ya no se ponga el enojo sobre ti. Sigue renovando tu mente, renueva tu mente, porque esa es la meta, que tenemos que salvar el alma, ¿sí? Dice, no le des lugar al diablo, porque el diablo se vuelve a acomodar aquí entre los cristianos. Dice, el que roba ya no robe más, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya no puedes decir groserías, ninguna palabra corrompida, sino todo lo que sea para edificar, para que ya no contristes al Espíritu Santo, dice en el versículo 30. Ya no contristes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está viviendo, ¿sí? Que está viviendo en ti. ¿En dónde está viviendo? En ese recipiente de barro. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Este poder, el gran yo soy, el todopoderoso, el omnipotente, mora en nosotros. Por consiguiente, tenemos todos los elementos para poder cambiar teniendo este tesoro tan hermoso, ¿sí? Por eso estas oraciones que hacemos, como dice Efesios 3, dice, en tus oraciones tienes que estar pidiendo esto. Mira, cuando vas a leer la Biblia tienes que pedirlo, como dice aquí Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice en el 16, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es ese hombre interior? Nuestra alma, porque el poder ya está en nosotros. Ya está en nosotros, la palabra ya fue implantada, para que entonces habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. Todos quisiéramos caminar en amor, sabemos que ese es un mandamiento de Dios y todo lo queremos hacer, pero para ello tenemos que renovar nuestra mente, mis hermanos. Dejar que la obra de Dios se haga en nuestros corazones, para que Dios nos esté cambiando, para que habite Cristo por la fe. Fíjate cómo el que seamos tú y yo fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿para qué es? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que lleguemos a esta meta, que estemos arraigados y cimentados en amor, ¿sí? Así es que este plan y este propósito se completa tan hermoso con nuestra esperanza viva, que dice aquí
que seamos plenamente capaces de comprender con todos nosotros, tú y yo, de comprender junto con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Todo esto, ¿para qué, mis hermanos? Para que seamos llenos, repite ahí conmigo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, una obra maravillosa hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue a la cruz. Cuando Él fue a la cruz, venció al Satanás, lo exhibió públicamente, hizo morir tu hombre viejo para que tú pudieras salir a una nueva vida, a una nueva vida. Mira, como decíamos el otro día, no sé si les di este estudio a los de México, porque sí recuerdo que lo dimos aquí en Valle. Mira, 1 de Corintios 11, 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dijo a todos los discípulos: tomar, comer, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Entonces, como decíamos el otro día, en ese momento el Señor celebró el pacto con los discípulos. No. El Señor Jesucristo estaba diciendo: esto es lo que me va a pasar a mí. Esto es lo que me va a suceder. Coman de este pan que soy yo, que por ustedes es partido, por ti y por mí, que por nosotros es partido. Y tomen esta sangre y siempre recuérdenla, porque esta es la sangre que yo voy a derramar. Al otro día que iban a suceder las cosas, porque esa noche fue la noche en que fue entregado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que más tenemos que reconocer, y es muy importante en nuestras vidas, es recordar la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Y lo más maravilloso de este misterio es que cuando tú recibiste a Jesucristo, el Señor te llevó en su cuerpo para que hiciera morir tu hombre viejo. Por eso tú ahora puedes tener al Espíritu Santo en tu corazón, gracias a que tú ibas incrustado en el cuerpo de Cristo para hacer morir ese hombre viejo. Mira, voy a recordar lo que dice Romanos 6. Recordemos esta sabiduría tan hermosa que nos ha dado el Señor. Entonces, la noche que fue entregado, ese día les estaba dando instrucciones el Señor, diciendo: esto es lo que va a suceder a partir de que ya yo vaya a la cruz. Por lo tanto, hagan esto en memoria de mí, porque es el milagro más maravilloso que puedas haber tenido tú y yo. Ese milagro tan maravilloso de que tú fuiste incrustado por el poder de Dios en el cuerpo de Cristo para que muriera tu hombre viejo. Mira, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, tu espíritu viejo, tu viejo hombre, ¿qué le pasó?
fue crucificado juntamente con Él. Juntamente con Él, tú fuiste crucificado. Dices, a ver, esto va más allá de lo que nuestra mente finita puede comprender. Imagínate, ese día que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios te tomó, te movió en el tiempo y te llevó al año 33 después de Cristo y fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo para que tu hombre viejo, tu espíritu, fuera crucificado juntamente con Él. ¿Sí? Entonces, ese hombre interior nuevo es el espíritu que ya está dando ese fruto de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad. Ahora lo que tú estás transformando es tu alma. Estás llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Así es que dice aquí, mira, dice aquí en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, hacer morir ese espíritu viejo por el bautismo, ¿sí?, que el Señor Jesucristo hizo cuando un solo bautizo tuvimos. Recuerda, una sola fe, un solo bautizo. O sea, Él se bautizó a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también tú puedas andar ¿en qué? En vida nueva. Entonces se completa con esta parte: despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es que el momento más importante, mira, los discípulos estaban con Él cenando y terminó de cenar y el Señor tomó el pan y le dijo: tomad, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ellos tomaron el pan y dijeron: es partido. Y también tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que es derramada para la salvación, ¿no? Esas palabras voy a recordarlas ahorita aquí, 1 Corintios 11. Esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que yo voy a derramar. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria mía. Entonces yo quiero que te imagines ese momento ahí con los discípulos, ¿no? Muchos han dicho: ya hicimos pacto con el Señor, ¿no? Pero el Señor no había ido a la cruz. El Señor no había ido a la cruz. Cuando fue a la cruz, entonces los discípulos fueron incrustados en el cuerpo de Cristo, como tú y yo fuimos incrustados cuando recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Por eso vemos este misterio que está en Mateo, cuando Dios incrusta a David, incrusta a Abraham, a Isaac, a Jacob, incrusta a todos esos santos. Mira, vamos aquí a Mateo 20, no, creo que es Mateo 28. Dices: a ver, ahora podemos entender este misterio de estos versículos, ¿sí? Dice Mateo 27, dice Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué entregó nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu. Se está narrando el momento que el Señor estuvo en la cruz, el momento en el cual tú eres incrustado en el cuerpo de Cristo. Habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí es cuando comprendes que podemos entrar al lugar santísimo gracias a la sangre de Cristo, ¿sí?
para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero mira, el misterio aquí está, decíamos, a ver, los discípulos, cuando estaban celebrando la Santa Cena, de hecho ya celebramos el pacto con el Señor, ¿no? Dice, quiero que hagan esto en memoria de mí, para que recuerden el pacto que ustedes van a tener conmigo, porque mi Padre los va a incrustar en mi cuerpo y los voy a llevar a hacer morir el hombre viejo, y voy a que muera su hombre viejo para que anden en vida nueva con un hombre nuevo, creado según Dios. Por eso el Señor dice, ya despójate del viejo hombre, ¿sí?, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vístete del nuevo hombre que es creado por nuestro Señor, creado según Dios, dice en Efesios. Entonces aquí vemos entonces imagínate, los discípulos en ese momento tomaron la copa y tomaron el pan y lo partió el Señor Jesús y todos comieron, pero les estaba anunciando lo que iba a suceder, que ellos también iban a ser incrustados, como fue incrustado David, como fue incrustado Daniel y como fueron incrustados todo ese remanente de judíos que creyeron en ese momento. Y ve, aquí viene este misterio, versículo 52, Mateo 27, 52, muy importante, ¿sí? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos ¿de qué? De santos que habían ¿qué? Dormido, es decir, que ya estaban durmiendo, como todos los del Antiguo Testamento, Isaías, Samuel, que habían dormido, se levantaron. Y dice en el versículo 53, y saliendo de los sepulcros, y salieron de los sepulcros, ¿sí? Dice aquí que hay que ahorrar batería, vamos a aquí estamos ya. Y dice, y saliendo de los sepulcros, imagínate lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que se abrieron los sepulcros y salieron esos santos que habían dormido. Dice, salieron de los sepulcros después de la resurrección, o sea, después de que el Señor resucitó, Él los mostró, pero nadie los vio, porque este es un misterio. Tú y yo somos su carne, somos sus huesos, amén. Entonces fíjate lo que dice aquí, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¿A cuáles muchos? Y yo he visto cientos de películas de Cristo que murió y resucitó y hablan de su resurrección, pero yo no veo a Daniel, yo no veo a David, yo no veo a Abraham, no yo veo a Isaac, no veo a ninguno de todos los profetas, ni a Jeremías. ¿De dónde dicen que aparecieron a muchos? Cuando el Señor Jesucristo resucitó y se presentó ante muchos, aquí ellos ya venían en el cuerpo de Cristo, como los mismos discípulos ya estaban en el cuerpo de Cristo. Sino, ¿qué vamos a hacer con estos versículos, mis hermanos? Como dice aquí en Efesios, mira, aquí en el libro de Efesios 5, dice Efesios 5:30, porque tú y yo somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué vamos a hacer con este versículo? Dice una gran verdad. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Cristo está aquí en la tierra.
Cristo está gobernando, está sentado a la diestra del Padre, esperando que su cuerpo ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos, a todos sus enemigos. Mis hermanos, grandes son estos misterios, el misterio del Padre y el misterio del Hijo. Es impresionante. Dice el libro del mismo Efesios, no sé si eso es Primera de Corintios, permíteme. Perdón, permíteme, es Efesios, sí, es Efesios. Dice Efesios 1:22, el Señor Jesucristo sometió todas las cosas bajo sus pies, y toda esta autoridad se la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia que somos nosotros. ¿Quién es la iglesia? La cual es su cuerpo, porque somos miembros, ¿sí? ¿Está bajando la batería? Sí. Y si quieres ponerle para que cargue mi vida. Somos miembros ¿de qué? De su cuerpo, somos miembros de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su cuerpo y de su carne. Así es que Cristo está aquí en la tierra, mis hermanos. ¿Y dónde está? En nosotros. Amén. En nosotros está Cristo. Amén. Entonces dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿sí? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Así es que, mi hermano, qué misterio tan grande tenemos de saber que tú fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz. Y el Señor, a todos los que no habían estado en su cuerpo antes de Él, esos santos salieron de los sepulcros y todos fueron incrustados en el cuerpo de Cristo. Por eso Dios nos instruye a que hagamos en su memoria la Santa Cena, porque en esa Santa Cena tú recuerdas que tú comes de Cristo cuando le estudias la palabra de Dios. Estás comiendo de Cristo, ¿sí? De su cuerpo que por vosotros fue partido. Mira, vamos aquí al libro de Juan 6. El Señor Jesucristo nos instruye esta importante hecho de hacer la Santa Cena, ¿sí? Dice aquí Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. A ver, ¿cuándo tienes vida eterna? Cuando recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador y naciste de nuevo. ¿Qué sucedió? Fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo.
comiste del Cordero y bebiste su sangre, entonces tú y yo tenemos vida eterna. A ver, un momentito más. Todavía me falta un poquito. Todavía no. Ahorita te digo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, qué importante entender que el milagro que sucedió cuando tú naciste de nuevo, ¿sí? Se cumple la profecía de Ezequiel 36. Mira, recuerda aquí Ezequiel 36. Vamos aquí. Ezequiel, esta profecía. Ezequiel 36, 26. Les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuándo Dios puso un espíritu nuevo en ti? En el momento en que tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor para gloria de Dios Padre. En ese momento que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador y creíste en tu corazón que el Padre lo resucitó de los muertos, tú recibiste un espíritu nuevo y un regalo de Dios que es la vida eterna. Amén. Ese momento tan importante del cual nosotros tenemos que hacer memoria por medio de la Santa Cena. Recordar que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, en ese momento cuando tú recibiste a Cristo, tú fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo. Los discípulos que celebraron la Santa Cena con el Señor iban a ser incrustados al otro día, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz. Y en ese mismo momento los sepulcros se abrieron y todos los santos que creyeron en Dios fueron incrustados en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso Daniel tiene vida eterna, como se lo dice en el último versículo. Daniel dice muchas cosas no vas a entender, pero tú ya tienes vida eterna. Mira, vamos aquí al último libro de Daniel, que ahorita me estoy acordando de esta parte. Y déjame buscarlo ahorita aquí. Daniel, aquí estamos en Daniel, dice: déjame leer, dice Daniel 12, Daniel 12:8, y dice Daniel, el mismo Daniel dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos ¿qué? Va a poder entender. O sea, una persona que no haya nacido de nuevo no puede entender este gran misterio, ¿sí?
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Gloria a Dios, que tú eres un entendido porque le estás pidiendo a Dios que te dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Dice en el versículo 13, le está diciendo a Daniel: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Las palabras que le está dando el ángel a Daniel, versículo 2, Daniel 12, 13, a este varón vestido de lino, sobre las aguas del río. Nuestro Señor Jesucristo le dice: y tú, Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia, tu heredad, al fin de los días. Es decir, Él fue incrustado en el cuerpo de Cristo. Él va a irse en el arrebatamiento para formar parte de la nueva Jerusalén, porque Él ya, su comportamiento fue de todo un hombre justo, y Él fue de los que apareció a muchos cuando se abrieron los sepulcros, porque tenemos un solo bautismo, y aquí vamos a este libro de Efesios nuevamente, y ya vamos a celebrar la Santa Cena, pero es muy importante comprender, ¿sí? Comprender esta escritura. Efesios dice, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y un Espíritu Santo en ese cuerpo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, todos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, nuestro Señor Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y es por todos y es en todos. Aleluya, mis hermanos. Qué grande misterio aquí. Así es que cuando tú celebras la Santa Cena, tienes que recordar, cuando tú fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo, ¿cuándo fuiste incrustado? Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz. Imagínate, cuando estemos en la Nueva Jerusalén y digan, ¿y cuándo fuiste tú incrustado en el cuerpo de Cristo, Daniel? Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, los sepulcros se abrieron y yo fui incrustado en el cuerpo de Cristo y resucité con Él. Por eso dice Mateo que aparecía a muchos. Y también dirán los discípulos, ¿y tú cuándo fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo? Yo estuve un día antes, cuando estábamos celebrando la Santa Cena, y el Señor nos dijo lo que iba a suceder al otro día, y fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo. Y todos los que vienen en el libro de Hechos, todos son movidos, como tú y yo somos movidos ese momento. Entonces, tenemos que estar recordando esto hasta que Él venga, dijo el Señor. Y vamos aquí a 1 Corintios 11, para que ya celebremos esta Santa Cena con este conocimiento que nos revela el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios nos revela, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y dijo claramente, hagan esto en memoria de mí.
Y ellos siguieron, después del Señor Jesucristo, siguieron haciendo esto en memoria de Él. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Haciendo esto en memoria de Él. Algo que iba a suceder pero cuando se escribió, cuando ya lo escribió Pablo, era porque ya había sucedido. Versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, la que voy a derramar, o para ti, para mí, la que ya derramó. Porque el apóstol Pablo nos está narrando lo de la noche que fue entregado, la que voy a derramar, y para ti es la que ya derramó. Esa sangre ya fue derramada para que tú pudieras tener un espíritu nuevo y pudieras tener a Dios en esos vasos de barro, tener esa excelencia en nosotros que es el Espíritu de Dios. Es el Padre y el Hijo morando en nosotros. ¿Sí? Amén, amén. Entonces, mis hermanos, vamos a celebrar esta Santa Cena con todo el respeto que se merece. Recuerda una cosa, antes de celebrarla tienes que perdonar, antes de celebrarla tienes que revisar a ti mismo tus caminos y pedirle a Dios perdón por los pecados para que la sangre de Cristo nos limpie. Porque si tú y yo tomamos indignamente, ¿sí?, esta copa, seremos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, debemos pedir perdón, ¿sí?, para recibir, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, muchos de ustedes están enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen por no haberse examinado, por no haber pedido perdón. Así es que yo te voy a invitar en esta noche, primeramente, a que te examines, y tú conoces tus fallas, tú conoces los pecados que hayas cometido, tú conoces a aquellas personas que no hayas perdonado, tú conoces todas esas situaciones, y sabes que si tienes un corazón limpio, cierra ahí tus ojos y dile al Señor, perdóname, Señor, por los pecados que cometo, Señor, por mi mente que me falla, por mis ojos, por mis oídos, por mi boca, Señor. Te pido perdón por todas las veces que te he ofendido. Perdona mis pecados, mi Señor Jesucristo. Perdónalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y límpiame con tu sangre preciosa, porque quiero celebrar la Santa Cena recordando esa obra maravillosa que hiciste para mi vida, Señor, que me hayas incrustado, Padre mío, en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, para que yo pueda andar en vida nueva, como he estado andando en vida nueva, Señor. Gracias, Señor, porque ahora soy hijo tuyo, Señor, y tú me guardas de todo mal, tú me sanas, tú me provees, y me sigo llenando de tu conocimiento. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y tomemos el pan para que recordemos esa obra maravillosa de la cual el Señor nos ha predicado en esta noche. El precioso Espíritu de Dios nos ha revelado esa obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Así es que una vez tú limpio de pecado, tomemos este pan y digamos al Señor, gracias, Padre, por habernos hecho tus hijos, por habernos limpiado de pecado, Señor, por habernos hecho nuevas criaturas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Tomemos el pan, mis hermanos, totalmente, dignamente, en el nombre de Jesús.
Señor, ahora recordamos que gracias a tu sangre preciosa fuimos limpiados, porque tú eres el Cordero de Dios que nos quitó el pecado, Señor. Tú eres el Cordero de Dios, eres la ofrenda perfecta, mi Señor Jesucristo. Hacemos esto recordando esa obra maravillosa que tú hiciste, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en nuestras conciencias es tu sangre. Tomemos, Señor, tomemos la copa. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos sacado de las tinieblas y habernos trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo, incrustados en el cuerpo de Cristo. Ahora, Señor, tenemos este tesoro en nosotros. Y si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, mi Dios omnipotente. Yo te ruego, Señor, que sigas obrando en toda tu iglesia palabra de vida, Señor. En México como en Valle, esas ovejas que a ti te plació dárnoslas, Señor. Por eso yo intercedo, Padre, junto con mi esposa, por toda tu iglesia palabra de vida, Señor, para que se cumpla tu propósito, Señor. Tu propósito divino en nosotros, Señor. Te pido, mi Dios, que no permitas que ninguna doctrina errónea llegue a nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a solo escucharte a ti por medio de tu palabra, Señor. Estar constantes en tu palabra para seguir creciendo, Señor, más y más y más, a fin de que estemos como cuerpo de Cristo totalmente coordinados entre las coyunturas, y cada uno de nosotros desarrollemos tu plan perfecto para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por llevarnos a formar la nueva Jerusalén. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, pues qué hermoso que pudimos celebrar la Santa Cena y seguirlo haciendo todas las veces que lo podamos seguir celebrando en memoria hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias. Dios me los bendice mucho. Bye.